Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí seguimos con el Excelsior Work Rudolf Kiesewetter Leipzig, comprobador de válvulas de 1940. Pues ya tenemos que comenzar con la calibración de este equipo. Ya hemos calibrado el instrumento de medida, ya funciona bien de derecha a izquierda. Esto es principal, ya podemos calibrar el resto. Y para eso tenemos que preparar el equipo. Así que, mientras que yo preparo el equipo para empezar con la calibración, vamos a darle un pequeño repaso a la historia de la empresa Rudolf Kiesewetter de Leipzig. Un repaso histórico. Hace ya muchos años, el señor Rudolf Kiesewetter puso su nombre a la fábrica de Excelsior Rudolf Kiesewetter en Leipzig, y así fundó la primera fábrica de dispositivos de medida en la Alemania de 1908. La fábrica fue destruida en 1942 con la Segunda Guerra Mundial, pero reconstruida después del final de la guerra con grandes e incansables esfuerzos. El señor Kiesewetter murió en 1958. Ese mismo año, la empresa se convirtió en una empresa semipública. En la antigua República Democrática Alemana, la denominada Alemania del Este, Kiesewetter se convirtió en el único fabricante de una gama de productos de tecnología de aparatos de medida eléctricos. Los principales productos incluyen los medidores de montaje en panel y los medidores de energía eléctrica. Otros productos fueron los dispositivos para monitorear, convertir y registrar parámetros eléctricos y físicos. Con la reunificación de Alemania en 1990, renació Rudolf Kiesewetter Messtechnik, Sociedad Anónima. El trabajo duro, la perseverancia, la voluntad de hierro y la previsión constante, combinados con estudios de mercado, dieron como resultado productos de la más alta calidad, y hoy en día, como ya dije en el primer vídeo, esta empresa sigue funcionando y produciendo. Tal como ya he dicho, ahora ya tenemos el instrumento de medida perfectamente calibrado. Para poder calibrar el equipo, tenemos que coger esto, dar la vuelta y extraer con mucho cuidado el instrumento de medida, con mucho cuidado de no tocar nada en él. Y volver a cablear todo para que todo funcione y nos permita manipular en toda la circuitería que hay detrás de este panel. Así que vamos a preparar esto. Ya lo hemos desconectado, hemos sacado los 4 tornillos, lo hemos dejado preparado. Lo único que falta es sacarlo con mucho cuidado, darle la vuelta y volver otra vez a conectar los cables del miliamperímetro en su lugar. Ya lo tenemos el equipo preparado. Como podéis ver, he pasado los contactos que estaban aquí, por este lado, a los contactos del miliamperímetro. Y puenteado todos los circuitos de lado a lado que cruzan por encima del miliamperímetro. Así que ahora ya lo tenemos todo preparado para poder empezar a funcionar. Lo primero que vamos a hacer va a ser mover las escalas de voltios en alterna, las 4 escalas que tenemos, que son 10, 50, 250 y 1000, y ver el error que tiene cada una, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, estamos en la escala de 10 voltios en corriente alterna. Estamos metiendo una tensión tal que llevamos la aguja al fondo de escala al número 100. Y como teníamos más o menos ayer, 12,37 voltios en el... varía, 12,38, 12,39, 12,40, ¿vale? Seguimos teniendo los 100 voltios ahí señalados. Tenemos 12,40, 12,41 porque la tensión de red eléctrica en la entrada se varía. Bueno, pues vamos a tomar nota de ese valor. Ahora seguimos en la escala de 10 voltios en el aparato de medida y estamos llevando 10 voltios hacia el comprobador. Y, lógicamente, el voltímetro de corriente alterna nos señala 80. Vamos a tomar nota aquí en nuestra libreta de taller de los errores. Bueno, ya he calibrado la escala de los 10 voltios. Quiero que lo veáis. 9,950 voltios aquí. Y aquí tenemos 10, 100 en la escala de 0 a 100, que corresponde con los 10 voltios. Vamos a bajar a, por ejemplo, 5 voltios. Vamos a bajar. A ver.
más o menos. Qué difícil es calarlo. A ver. Yo creo que está ahí. Y ahí tenemos 5,175. Bien, vamos a calarlo a 2 voltios. Qué difícil es manejar milivoltios con el variac de laboratorio. Ahí está. A ver. Ahí tendríamos 2 voltios. Y aquí tenemos 2,3 voltios. Muy bien. Algo se me ha soltado por aquí, algún cable. Ah, sí. Se me ha soltado una pinza. Voy a ponerla. Ya he colocado la pinza. Tenemos 2 voltios. Y aquí en la escala tenemos 2,293. Que es bastante aproximado. Y no he tocado de momento ningún componente del equipo. Lo único que he hecho ha sido aumentar el flujo magnético en la herradura del galvanómetro de Arsonval, con ayuda de estos 2 potentes imanes de neodimio. Muy bien, porque eso sí, me había dado cuenta yo de que a esto le faltaba campo magnético, que estaba como desimantado, no sé por qué. Bueno, pues la cuestión es que de momento la escala del 0 al 10 voltios la tenemos ya calibrada. Vamos a pasar la escala de 0 a 50 a ver cómo está. Bueno, pues ya está. Vamos a ver. La escala de 10 voltios ya mide bastante bien. A fondo de escala tenemos 10 voltios cuando marca 100. Para la escala de 50 voltios, para las 100 unidades, con 46,82 voltios corriente alterna, llegamos a los 50 voltios. Esta se puede retocar. Se puede retocar para que a 50 voltios nos dé las 100 unidades. A 250 voltios, en la escala de 250 voltios, para 100 unidades tenemos que ponerle 230,9 voltios VCA, lo cual quiere decir que aquí también tenemos que retocar. Y luego para 1000 voltios, con 30 unidades, porque yo 1000 voltios en alterna no tengo, para 30 unidades tengo que poner 258,5 voltios de corriente alterna en el variac, lo cual quiere decir que para que marcase 100 unidades tendría que poner 861,66 voltios en corriente alterna. ¿Qué significa eso? Pues que para marcar 100 unidades necesito 1000 voltios, con 258 voltios en corriente alterna solamente puedo marcar 25,8 unidades, lo cual quiere decir que estoy marcando unidades de más. Así que todo esto hay que solucionarlo en este equipo y dejarlo todo bien calibrado y bien funcionando en corriente alterna. Así que vamos a empezar a recalibrar resistencias. Bueno, pues aquí es donde llegamos al punto en el cual hay que tomar la decisión de si recalibramos con estos imanes que yo he puesto aquí para aumentar el flujo de campo magnético entre las piezas polares del galvanómetro de Arsonval, o hago toda la recalibración sin estos imanes. Y mi decisión ha sido hacerla sin los imanes. Así que vamos a repetir las pruebas otra vez. Aquí están ya las pruebas hechas, aquí en azul, sin imanes. En la escala de 10 voltios, para obtener 100 unidades, tengo que conectar al circuito 13,81 voltios en corriente alterna, lo cual quiere decir que me sobra voltaje. En la escala de 50 voltios, para conseguir 100 unidades, tengo que conectar al circuito 65,65 voltios en corriente alterna, lo cual quiere decir que me sobra otra vez voltaje. En la escala de 250 voltios, para obtener 80 unidades, pongo el variac a tope a 257,5 voltios en corriente alterna. Luego, para obtener 100 unidades, tengo que poner 322 voltios en corriente alterna. En la escala de 1000 voltios, para obtener 20 unidades, tengo que poner conectados al voltímetro 238,7 voltios en corriente alterna. Lo cual quiere decir que para obtener 100 unidades, tengo que conectar a la entrada 1195,5 voltios en corriente alterna. Luego me sigue sobrando tensión. Me sobra tensión, me sobra tensión, me sobra tensión y me sobra tensión. Hay que reducir. Así que vamos a ponernos manos a la obra y rango por rango vamos a ir bajando estos voltajes. Bueno, pues ya retiré en su momento los imanes.
escala de 10 voltios. Estamos midiendo 100 a fondo de escala. Hemos modificado ahí el circuito añadiendo esta resistencia que hemos calculado su valor. Y tenemos en el variac 10 voltios clavados, ¿vale? Así que la escala de 10 voltios en corriente alterna está finiquitada, finiquitada. Ahora vamos con la escala de 50 voltios, a ver qué tenemos que poner. Esto va bastante bien, va viento en popa de momento. Hemos puesto estas otras dos resistencias laterales para compensar. Estamos en la escala de 50, marcamos 100 y tenemos 49,99, 50,01. ¿Vale? Por los cambios de la red. Así que ya estamos en la escala de 50 voltios finiquitada. Ahora nos queda la escala de 250 voltios. Vamos a por ella. Estamos en la escala de 250 voltios. Estamos conectando al voltímetro 250 voltios en corriente alterna. Y aquí deberíamos de estar marcando el 100, pero no estamos marcando el 100. No lo estamos marcando, estamos en 77. Así que hay que compensar este circuito hasta llegar al 100. Vamos allá. Ya hemos ajustado el voltímetro en la escala de 250 voltios. Estamos señalando 100 unidades. Luego ahí tenemos que tener, en teoría, 250 voltios en corriente alterna. Vamos a verlo. Tenemos 251,2 voltios. Muy bien. Muy bien. Y estas son las resistencias que hemos colocado para compensar el circuito. Así que ya hemos compensado 10, 50 y 250. Nos falta 1000 voltios. 1000 voltios. La escala de 1000 voltios. Y esto va a ser lo difícil. Así que vamos a ver si ha subido un poquito la tensión. Vamos a poner si la ajustamos. Un segundito. Para verlo con precisión. Porque claro, cuanto más grande es el voltaje, más difícil. A ver, yo creo que lo tenemos ahí. 249,2 voltios. 248,1. Es que se está variando la tensión. Pero vamos a ver. Vamos a volver a calar otra vez. Por tercera vez. Y vamos a mirar rápidamente antes de que se varíe. 250,1 voltios, ¿vale? Más fino no lo puedo dejar. Es imposible. Además, ya no tengo resistencias calibradas y tengo que andar buscando las resistencias más adecuadas para sumarlas y que me den exactamente y con precisión la resistencia total que necesito. Por eso veréis que estoy montando series de dos resistencias. Combino el valor de una con el valor de la otra para que me dé clavado lo que necesito. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente escala, que son los 1000 voltios. Quiero que lo veáis. Como ya hemos ajustado las tres escalas previas de 10 voltios, 50 voltios y 250 voltios, ahora estamos aplicando 250 voltios en la escala de 1000 voltios. Esto es 1000 voltios, 500, 200, 220. Pero estamos aplicando 250, por lo cual deberíamos de estar 3 centésimas más a la derecha. Entonces, vamos a regular este circuito para subir esas 3 centésimas que necesitamos. Nos encontramos ahora en la escala de 1000 voltios, 400, 300, 200, 250, 60, 70 y medio, 270 y medio. Entonces tenemos aquí 270 y medio, 7 voltios, ¿vale? En la escala de 1000 voltios. Y ya más fino me es imposible dejarlo. Y le he colocado esta resistencia que me he permitido medir antes de colocarla para ver que me daba el valor correcto que yo necesitaba. Así que todas las escalas de voltios 50, 10, 250 y 1000 ya se pueden considerar ajustadas, ¿vale? Así que luego vamos a continuar con las escalas de corriente continua. Y aquí os dejo esta fotografía de cerca del calibrado de los voltajes en corriente alterna antes de que comience con los voltajes en corriente continua, para que disfrutéis. Hasta dentro de un ratito. Para realizar la calibración de este aparato en las escalas de corriente continua, tengo también 4 escalas, 10, 50, 250 y 1000 voltios. Y con esta fuente de alimentación no doy más allá de 30 voltios. Así que para poder calibrar estas escalas necesito rectificar y filtrar
el voltaje de salida del variac de laboratorio en corriente continua. Para eso necesito construirme un modulito rectificador. Así que es lo primero que voy a hacer, construirme el modulito. Y mientras tanto os voy a explicar un poquito de teoría de calibración. En la presente figura podemos ver el procedimiento de calibración de un equipo cualquiera. Este procedimiento no es solo aplicable a instrumentos de medida, también es aplicable a un receptor de radio cuando se hace el ajuste de la frecuencia intermedia o de las frecuencias del oscilador, o se puede también hacer a una fuente de alimentación cuando se ajusta su voltaje de salida, las lecturas de voltajes y las lecturas de amperios. Todos estos procesos tienen en común el concepto de calibración. Lo primero que hay que hacer cuando se tiene el equipo en la mesa de taller es ver su estado físico, limpiarlo si es necesario, ver si enciende, ver si funcionan sus diferentes funciones, y si todo funciona bien, podremos pasar a la fase de calibración, pero si algo no funciona bien, habremos de pasar a reparación. Una vez reparado el defecto, podremos pasar a calibración. La calibración debe hacerse siguiendo la norma ISO IEC 17025, de la cual os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Yo hago las calibraciones de mis equipos con mi propia norma y las normas de los fabricantes. En algunas ocasiones, los fabricantes incluyen en su manual de instrucciones el procedimiento de calibración y en otras no, y el técnico deberá estudiar el aparato sabiendo lo que toca y cómo lo toca, y deducir el procedimiento de calibración. Si el técnico no posee el conocimiento técnico necesario, lo mejor será que no toque nada en el equipo, pues por regla general lo dejará peor que estaba. Y este que os lo dice os lo asegura, porque ya tuvo en el pasado una desagradable experiencia con una fuente de alimentación con un pequeño defecto que quiso reajustar y la dejó peor que estaba, y tuvo que recurrir a otro técnico con más experiencia en calibración para que la dejase funcionando correctamente. En otras ocasiones, los fabricantes solo dan los manuales con el procedimiento de calibración a sus servicios técnicos oficiales, y en otras ocasiones puedes comprar el manual de calibración solo si el fabricante te lo quiere vender. Una vez que iniciamos la calibración, lo que vamos a tocar en el aparato son sus ajustes, y en el caso de que el aparato no responda al ajuste, deberemos pasar otra vez a la etapa de reparación y después a calibración, iniciar los ajustes, y solamente cuando hayamos realizado todos los ajustes satisfactoriamente podremos darle salida al equipo. La calibración y ajuste de equipos es una asignatura muy importante y en ocasiones se presenta como una tarea que no es nada fácil. En herramientas se necesita tener buenos generadores, adecuados, estables y fiables en sus valores de salida, así como instrumentos de medida de la mejor calidad y fiabilidad en sus lecturas. Por la parte humana, se necesita tener unos sólidos y amplios conocimientos de electrónica. Ya tengo el modulito que necesitaba terminado para poder calibrar el comprobador de válvulas en voltaje de corriente continua. Y lo he probado y funciona bien. Tiene protección de entrada, protección de salida, ajuste grueso de voltaje en el variac y ajuste fino de voltaje con este potenciómetro. Entonces vamos a ver ahora mismo, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a encender el variac. Muy bien. Está encendido al mínimo y carga a 0,9 voltios. Vamos a subir, vamos a hacer un ajuste, por ejemplo, a 10 voltios. Bien, ya lo tenemos ajustado a 11,60 y ahora con este mando podemos ajustar el ajuste fino a 10 voltios. ¿Lo veis? 10 voltios. Bueno, supongamos ahora que queremos 50 voltios. Vamos a poner ajuste grueso. En ajuste grueso tenemos 53 voltios. Y ahora queremos 50 voltios finos. Pues ponemos aquí
A ver, 50 voltios. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a suponer que queremos 250 voltios clavados. Vamos a subir. Muy bien, 250 voltios. Queremos 250 voltios. Nos hemos pasado. Ahí tenemos 250 voltios casi clavados, ¿vale? Y ahora vamos a suponer que queremos el tope máximo que da este variac en continua. Pues ahí lo tenemos, 378,3 voltios. Y ahora vamos a ver cómo se autodescarga el circuito, ¿vale? Porque tiene sistema de autodescarga. Apagamos y ahí empieza la descarga y tiene que estar completamente descargado en 2 minutos. Porque para eso lo he calculado. En 2 minutos tiene que estar descargado. Y bueno, pues esto es todo. Ya con este circuito ya podemos pasar a calibrar el comprobador de válvulas. Pero como ya hemos tenido bastante diversión hasta aquí y esto ya se ha descargado, pues en el próximo vídeo veremos la calibración del resto de parámetros de este comprobador de válvulas antiguo de los alemanes. Así que hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós, un cordial saludo a todos.